Hola, hola, mi nombre es Desiree Rodríguez y estamos aquí en La Caja Machanga, un canal dedicado a la divulgación tanto de lengua como de literatura para secundaria y para bachillerato, aunque todo el mundo está bienvenido. Hoy en concreto vamos a continuar con la introducción de la literatura y vamos a específicamente mirar el género literario. Ya el género poético ya lo hemos dado y posteriormente a este género pues daremos el género teatral. Bueno, comenzamos. ¿Cuál es la definición de este tipo de texto? Vale, este tipo de texto es interesante porque podemos contar tanto hechos reales como ficticios. El concepto importante aquí es contar hechos, acciones, cosas que han pasado o que no han pasado, que pueden pasar, imaginaciones, etc. Pero al contrario que la poesía, esto es más tangible, es más cuento, hay personajes, en fin, trata algo eh, más específico, más claro, por así decirlo. Se puede transmitir de manera oral o escrita, por supuesto. Al principio la narración derivó de la poesía narrativa, ¿no? Del cantar de gesta o de lo que sería la epopeya de Ulises, Agamenón, toda esta gente, ¿no? Y posteriormente los cuentos y tal, que trasladó a los romances y, en fin, desde ahí después ya empezamos a escribir y ya sí llegaría a lo que nosotros ahora mismo conocemos como prosa, que principalmente son novelas o cuentos. Son los dos grandes géneros que nosotros manejamos actualmente. En la antigüedad se escribía en verso y actualmente se escribe en prosa y después en ese proceso de escribirse en prosa, pues llegó a aparecer la prosa poética también, que esa se dio en el romanticismo, que sería, pues, es prosa, pero con cierta tonalidad, juego artístico, pero vamos, la clave está esa, en que en su momento se escribía en verso, actualmente se escribe en prosa. Ya hemos hablado de que empezó como verso y evolucionó a prosa, pero no solo son esas dos tipologías textuales las que tenemos que trabajar, es decir, aquí hay unas dos nuevas, que sería el diálogo, tanto en el directo como el directo como el indirecto libre, y la descripción, ¿vale? Las dos tienen unas funciones diferentes. El diálogo directo, pues sencillamente progresa en una intervención entre un personaje y otro, ¿no? Están hablando. Pero el indirecto, la intencionalidad es no tanto dar esa conversación, sino hablar sobre esa conversación, eh, pues lo típico que decimos, mi madre me dijo que eso sería un diálogo indirecto, ¿no? Y luego está el indirecto libre, que este es raro, cuando hagamos un vídeo específico de las tipologías textuales y hablemos del diálogo, detallaré más. El indirecto conlleva los cambios de perspectiva, es decir, un personaje empieza a hablar, después empieza a hablar otro personaje, pero sin rayas que nos identifique que están hablando, sino ya directamente sin filtro. Eso es complejísimo. ¿Por qué? Porque si no sabes hacerlo bien, parecerá que estás eh, cometiendo un error gramatical, un error de redacción. ¿Vale? En el caso de que quisiéramos hacer un diálogo indirecto, hay que saber hacerlos muy bien, son muy complejos. Recomendación por mi parte, no los hagas. Si quieres hacer un texto pues para secundaria y tal, no los hagas. A menos que seas un escritor con mucho bagaje, mucha práctica, o lo intentas y aceptas correcciones, que van a haber muchas seguramente en las primeras veces que haces diálogos indirectos, pues correcto. Otra recomendación, si vas a hacer un diálogo indirecto, el diálogo indirecto no puede ser el texto entero. O sea, no puede haber un diálogo indirecto en una historieta entera, eso no es factible y es muy confuso. A veces nos interesa ser confuso. Hay obras que quieren hacer esa confusión y ese de eh, cambio de perspectiva se llama, cuando de repente habla un personaje y se cambia otro personaje y no avisan de que hay un cambio de personaje
de narrador, ¿vale? Ya hablaremos de los narradores. La descripción, por otra parte, tenemos varios tipos de descripción. Ya cuando demos la descripción lo mismo, trabajaremos bien la subjetiva, la objetiva, la artística, la técnica, en fin. La descripción, en el caso de la narrativa, tiene dos funciones fundamentales. Una de ellas es la ambientación, que hablaremos de la ambientación, y de descripciones como tal, descripción de personajes, ¿no? La prosopopeya, la topografía, hacer una descripción del espacio o directamente hacer una descripción del personaje. Otra de las funciones, retardar la acción, es decir, cuando yo quiero que algo que va a terminar por una lucha, ¿no? Se alargue. En el cine es fácil, porque yo cojo una pistola y estoy, pues es una cámara lenta en donde está apretando el gatillo, o una espada y va moviendo la espada despacito y tal. ¿Cómo lo hago en texto? Pues metiéndole una descripción larguísima, por ejemplo, escribo cada centímetro, cada milímetro de la espada, y eso hace que la historia parezca más larga de lo que realmente es y que genere tensión en el lector, ¿no? De cuando, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, los contenidos que vamos a trabajar, sin duda, el narrador, los personajes, la trama, ¿no? Y cómo se organiza la trama, la estructura externa y la estructura interna, eso es a lo que nos queremos referir. Y el marco espacio-temporal, que es importante, entrando también la ambientación dentro de ese marco. Comenzamos con el narrador. El narrador es interesante porque hay el narrador externo, el narrador interno. El narrador externo no participa de la historia, el narrador interno es parte de la historia. Teniendo en cuenta el externo, pues puede ser un externo omnisciente, es decir, un externo que muchos alumnos me dicen, no, el narrador es el autor. Error, el narrador nunca es el autor, a menos que sea una autobiografía, eso no. El narrador externo omnisciente conoce todo de los personajes. Y cuando decimos todo es futuro, presente, pasado, sentimiento, todo. El cámara por el contrario, solo conoce lo que una cámara de ojo, o sea, un ojo de cámara, mejor dicho, pudiese ver. Es decir, si el personaje se levanta, se sienta, pero si suda, si no suda, en fin. Pero no sabrá ni lo que le ha pasado, ni lo que le pasará, ni lo que siente, ¿no? Entonces son puras acciones de personaje. Y luego ya tú sacas conclusión de qué siente ese personaje, pues quizás una descripción física, lo ves todo sucio, pues asumes que es una persona mala, o lo ves lleno de joyas, pues asumes que es rico, mientras que el omnisciente te dirá, efectivamente, es una persona que se viste con muchísimas riquezas, pero en su cuenta bancaria no hay un duro. El camarada te dirá, viene con un montón de joyas. Luego ya tú, por el comportamiento y la actitud, sabrás si es rico o no, por ejemplo. Vale. El interno, este es interesante porque el interno es el que suele darse. Los dos más comunes son el interno protagonista, ¿no? Pues yo cuento mi historia. Ese es el interno protagonista. Yo te voy a contar, pues, yo qué sé, el día que conocí a un vampiro, ¿no? Crepúsculo. Pues yo iba que no sé qué, que no sé cuánto, y cuando conocí a Edward era guapísimo, y cuando conocí a Jacob era un chiquillaje, pero ahora ya no, porque entró a la pubertad y huele a perro, yo qué sé. El testigo, por el contrario, es un personaje que no es el personaje principal, pero está ahí. Por ejemplo, yo cuento las historias de mi amiga, ¿no? Yo te cuento que yo en la infancia tenía una amiga y a esta amiga le pasó esto y lo otro y lo más allá y no sé qué, no sé cuánto. ¿Quién es la protagonista? Mi amiga. ¿Pero quién está contando la historia? Yo. Entonces soy testigo de esa historia, ¿vale? Y en la segunda persona, este es interesantísimo, porque el de la segunda persona es que tú, lector, eres el narrador de la historia.
Y aquí es cuando los alumnos me dicen, ¿cómo hace eso, profe? Eso, eso es la base de la mayoría de videojuegos. Bueno, el videojuego está plenamente en el narrador interno segunda persona. Y además del avatar, es decir, el avatar es que yo hago que soy otra persona. En un juego de rol es que yo simulo que soy otra persona. Pero bueno, o sea, nosotros, los lectores, pues accedemos a un libro, ¿no? Y el libro de repente te dice, pues estás caminando por el bosque y se te encuentra una bifurcación. Y tú dices, ¿vas por el camino claro o tomas un atajo? Y entonces nosotros decimos, pues yo quiero tomar un atajo, pues yo quiero ir por el camino recto, por el camino clásico, ¿no? Si vas por el clásico, vete a la página tal, y si vas por el atajo, vete para la página tal. Y te pasan cosas diferentes en función del atajo que tú pidas o del camino que tú vayas, en función de lo que hagas, de lo que decides, ¿no? Ahora actualmente eso se llama novela interactiva, ¿no? Eh, de novela interactiva hay muchísimas en internet directamente o aplicaciones, ¿no? Y a mí se me ocurre Corazón de Melón mismo, de mala calidad y todo lo que tú quieras, bueno, pero a veces también la literatura es para echarse una risa, no todo tiene que ser grandes clásicos, ¿no? Los clásicos están muy bien, a mí me gustan mucho, la verdad, yo soy más de clásico, pero entiendo que la literatura interactiva y la literatura un poco para los chiquillos chicos, pues también debe existir porque los chiquillos chicos existen. Ya está. Vale, después de este discurso político sobre la literatura, vamos a los personajes. Bueno, los personajes, la clasificación está bastante compleja porque depende de qué estemos mirando. Si estamos mirando si es protagonista o antagonista, a ver, ¿es el prota o es el contrario del prota? ¿No? Que sea protagonista o antagonista no significa que sea malo o bueno. O sea, el protagonista y el antagonista no tiene por qué ser el protagonista el bueno y el antagonista el malo. Puede ser al revés. Ojo, hay obras en donde no hay un antagonista, ¿vale? Donde el protagonista es lo único que hay y le pasan cosas de la vida diaria, sobre todo las novelas realistas. No tiene por qué haber un enemigo propiamente dicho. Cuando hay enemigo propiamente dicho, pues generalmente en obras que tienen lo que miramos abajo, personajes planos, como por ejemplo la mayoría de los cómics. Los cómics no se consideran literatura, ¿vale? Se consideran literatura al uso, porque tiene tema pictórico, pues como tampoco se consideran las novelas interactivas. Bueno, las novelas interactivas sí, pero las obras estas de los juegos novela interactiva, ¿no? Como Corazón de Melón, pues no se consideran literatura como tal, pero siguen el mismo concepto, porque esto al final se llama storytelling, ¿no? Es cómo contar una historia. Pues eso, personajes planos aparecen protagonistas y antagonistas. No siempre tienen por qué ser protagonistas y antagonistas. Personajes planos, a veces pueden ser redondos, pero generalmente necesitas cierto plano, cierta simpleza para que realmente a uno represente una cosa y el otro represente otra. Cuando hablamos de personaje plano, nos referimos a un personaje simple, con las ideas fijas, ¿no? Que es el malo y ya está. Él es malo porque es malo, nació malo, le pasó malo y todo malo, ¿no? Y el bueno es bueno porque es bueno, ¿no? ¿No? Superman. Superman es tan súper que no tiene defecto alguno. El único problema que tiene es que una piedra, porque una piedra es su defecto, es su kriptonita, ¿no? Una piedra. Yo lo siento. Confieso que Superman es el superhéroe que más odio de todos los superhéroes. Y mira que hay superhéroes que odio bastante. Me encanta Batman. Me encanta Batman y me encanta Iron Man. Todo a veces me saca un poco de quicio. Pero a mí Iron Man y Batman son mis favoritos. Y rigallones. Bueno, el personaje redondo. Es importante el personaje redondo, que tengamos claro que hay una evolución desde
crecimiento personal, pues por ejemplo le pasa algo y aprende algo, ¿no? Sí, le pasa algo que aprende, que cambia su personalidad. Ahora mismo, pensando otra vez en Marvel, porque es lo que los niños tienen presente, ¿no? Pues obviamente no te puedo hablar yo aquí del Quijote porque un chiquillo de segundo de la ESO no se ha leído el Quijote, obviamente. Hablando, por ejemplo, de los personajes de Marvel, ¿no? Los personajes de Marvel, la evolución psicológica en los cómics no era plausible precisamente por la propia característica de lo que es el cómic en sí. Pero las películas han hecho una evolución psicológica. ¿Por qué? Pues porque el storytelling en cine no es igual que en el cómic. El cómic necesita simpleza, mientras que el cine necesita más complejidad. Porque el telespectador o sí, al final el espectador no es el mismo, no es el del lector de cómic, al final necesitamos otro formato, ¿no? Es interesante, pues, ponerles un ejemplo de... Yo, si están viéndome y son de cuarto de la ESO o de primero de bachillerato, podrán pensar en la obra de Galdós, Fortunata y Jacinta. Fortunata es un personaje redondo, Jacinta es un personaje redondo y Fortunata es un personaje plano. ¿Por qué? Porque Fortunata está empecinada que quiere con Juanito Santa Cruz, quiere con Juanito Santa Cruz, Juanito Santa Cruz, Juanito Santa Cruz, y no se baja del burro en detrimento de su propia vida, ¿no? Mientras que Jacinta llega a un punto en el que le empieza a mosquear sus rollos, ¿no? Lo de que va y viene con la muchacha esta, y resulta que la mala es aquella, tarde o temprano. Jacinta, mira, a mí no me cuentes rollo, y así acaba al final, ¿no? Al final, pues, Fortunata se muere y Jacinta se queda con el bebé de Fortunata, que al final es hijo de... ¿Hija o hijo? Niño, hijo. Es hijo de Juanito Santa Cruz. Reina era hijo de su marido y ella lo adoptó porque además no podía tener hijos. Y al final es un nivel de aceptar que no puede ser madre biológica, aceptar, perdonar a la otra y dejar de discutir y encontrar que el enemigo es tu marido porque es un caracho. Y aceptar la realidad y aprender de esa realidad. Fortunata, la pobre, no, la pobre es que se muere y no sale de sus cabales. En fin, personajes secundarios son aquellos que en las obras no son ni protagonistas ni antagonistas. Pues personajes secundarios, yo qué sé, personaje secundario, pensando yo ahora mismo en Iron Man, es la hija. ¿Qué aporta la hija a la historia? Nada. Su existencia existe, ella existe y ya está. Es lo único que nos aporta. Lo demás ya está. La funcionalidad en la historia no es ninguna, pero existe, ¿no? Personaje actante o fugaz. ¿Vale? Los personajes actantes o fugaces casi siempre los asociamos más a los secundarios porque los protagonistas y los antagonistas, da igual si son planos o redondos, siempre van a ser actantes. Actantes es que significa que cuyo acto, cuya acción importa en la historia, ¿no? Pero fugaz es que, bueno, existo y no hice nada para la historia. Si en la historia de Iron Man no nos presentan a la hija, pensando yo en las películas, si no nos presentaban a la hija tampoco pasaba nada. Si la hija hubiese tenido 6 años, hubiese tenido 2 en vez de 6, en vez de 3, o recién nacida, no hubiese cambiado nada. Sencillamente era el factor de darle un aporte nuevo a Iron Man, que es padre, y ya está. Por lo tanto, es fugaz. Actante podría ser el enano que le construye el hacha a Thor. ¿Por qué? Porque es un personaje que aparece en un momento determinado, ¡pum!, ya está. Pero hace algo que cambia toda la trama. Obviamente, si ese enano no hubiese aparecido y no le hubiese construido la hacha a Thor, entonces Thor no tendría hacha.
no tendría arma para luchar, por lo tanto, efectivamente, su arma es importante. Vale, continuamos. La trama o el argumento. La trama o el argumento, tenemos que pensar que esto es estructura interna, ¿vale? Está la estructura externa. La estructura externa es fácil de ver, es sencillamente lo que vemos con nuestros ojos. Vemos capítulos, vemos, yo qué sé, vemos retratos, vemos eh, que sigue toda completa, vemos que tiene pues fragmentos, en fin, cómo está dividida. Casi siempre cuando hablamos de estructura externa hablamos de capítulos y ya. No solemos hablar de muchas cosas. O es una colección de cuentos, por ejemplo, ¿no? La estructura interna, por el contrario, está súper compleja. La estructura interna la dividimos en tres: introducción, nudo y desenlace. Principio, medio y final. ¿Qué pasa? Y esto lo llamamos trama, ¿no? Que es la historia. ¿Qué pasa? Que esta introducción, nudo y desenlace dependerá de las líneas temporales de la historia, porque una cosa es lo que está redactado y otra cosa es lo que leemos de la redacción. Si el tiempo es lineal, pues el principio de la historia coincidirá con la introducción, con el nudo y con el desenlace. Pero si no es lineal, pues tendremos un problema. Tendremos in medias res, que es una acción en la que empezamos la historia a mitad de la historia y después hacemos un flashback, un salto hacia atrás y volvemos al principio, ¿no? Pues yo qué sé, en una guerra, justo está el héroe con la espadita así, mirando al enemigo, ¿no? Y va a atacar al enemigo. Y en eso se para la historia y vuelve para atrás. Pero 5 años antes, ¿no? Y empezamos la historia desde 5 años antes. Sabemos que va a haber una guerra, pero ¿quién va a ganar? ¿Quién va a perder? ¿Cómo fue? ¿Cómo no fue? No lo sabemos, ¿no? Eso se llama in medias res. Y eso es parte del tiempo no lineal. Y luego los desenlaces pueden ser abiertos o cerrados. Es decir, si es cerrado, no hay segundas partes. No va a haber segunda parte. Si es abierto, lo típico de empezamos a leer y dices, aquí van a pasar cosas. Va a haber segundo libro seguro. Eso se llama abierto. Forma. La forma es importante porque la forma nos determina cómo es la historia. La historia puede ser real o ficticia. Claro, este real o ficticia está sujeto a verosímil o inverosímil. Es decir, ¿es creíble? Es decir, Harry Potter es ficticio, porque todo el mundo sabe que Harry Potter es ficticio. Lo de Hogwarts y eso no existe, que después siempre tengo debates con los niños. Pero Hogwarts lo grabaron en un sitio. No. Eso que tú ves no es Hogwarts. Es una universidad creo que de Inglaterra. Es una universidad, es un sitio real, pero no se llama Hogwarts. No es Hogwarts, ¿no? También me acuerdo una vez una situación que tuve con alumnos. Tenía un alumno cubano, ¿no? Y justo por esa época estaba aquí en Canarias Jennifer López grabando una película que se desarrollaba en Cuba, ¿no? Pero estaba grabando aquí, en Canarias. Pues la cosa es que yo les dije a los chiquillos, ahora mismo está la Jenny ahí grabando como si estuviese en La Habana de Cuba. Y yo tenía un alumno cubano en ese momento y le dije, ¿estamos en La Habana de Cuba? Pepito, no se llamaba así. ¿Estamos? Y él, no, pues no estamos, ¿no? Pero la película dice que la plaza esa en la que están grabando, efectivamente, es una plaza de Cuba. También pasó cuando vino Brad Pitt a grabar una que era en Casablanca y no era en Casablanca, ni siquiera era en Casablanca de Gran Canaria, no era en Casablanca. Era aquí en Canarias. Vale. Por lo tanto, cuando hablamos de ficticio, hablamos de sitios que no son reales. Cuando hablamos de reales, pues, yo qué sé, Colombia, Madrid, no, Madrid de Galdós, todos esos sitios son reales, que existen. Ojo, yo te cuento una historia de un sitio real, pero te la cuento de tal manera que parece absurda y es tan absurda que yo podría decir es inverosímil. Eso es lo que significa inverosímil, que no, tú no te crees la historia. Pues, por ejemplo, para mí más inverosímil imposible porque es que yo
las películas de Fast and Furious, ¿no? Mira, mira que los coches a mí me gustan, no me encantan, pero me gustan. Mira que yo conduzco, pero yo hay cosas que hay la física de Fast and Furious tiene un problema. Esto de que cojas un coche, le pones un par de globos en una cosa y venga, vamos. Y nos llegamos a la luna con el coche sin oxígeno ni nada. Eso es inverosímil. Vale. Podemos también jugar, esto es la genialidad de Gabriel García Márquez y del modernismo, no, del realismo mágico. Hacer cosas que son reales y hacerlas parecer como que son ficticias, como que es imposible, ¿no? Pues eso. Y espero que haya quedado claro el concepto de verosímil e inverosímil, porque no son dependientes. Puede ser una cosa ficticia, a ver, debería, según Aristóteles, lo más importante en una historia es que sea verosímil, o sea, que yo me la crea, aunque sea consciente de que es mentira, pero que yo me la crea. Eso es lo más importante, según Aristóteles. A veces no, pero bueno. Barco, espacio-temporal, y esta es la parte más difícil. Se divide en tres partes. Siempre te dirán espacio y tiempo. Yo añado ambientación. ¿Por qué? Pues porque es importante, así lo dijo Edgar Allan Poe, ¿no? El escritor de El gato negro, que la ambientación lo es todo. Obviamente para sus tipos de cuentos, pues sí. Vale, la ambientación tiene que ver con lo que el espacio nos transmite, no es el lugar, no es una villa, ¿no? Es la sensación que nos da esa villa. Por ejemplo, yo les pongo siempre este ejemplo. Castillo número 1, el de la Bella y la Bestia. Castillo número 2, el de Drácula. Y castillo número 3, el de Hogwarts, ¿no? Tenemos 3 castillos. No tienen la misma ambientación. El castillo de Hogwarts tiene un halo de misterio y quizás un poco hasta infantil y tal, sobre todo al principio, y terrorífico y tal. El castillo de Drácula es totalmente gótico, totalmente oscuro, totalmente murciélago, totalmente gótico. Además, el gótico es, entre otras cosas, una ambientación. La ambientación que dice Edgar Allan Poe, que es lo más importante. Pues sí, lo más importante en las novelas góticas, en los cuentos góticos, la ambientación, la sensación de asfixia, la bruma, la oscuridad. En cualquier lado nos va a salir un fantasma, en fin, ¿no? Y por último, sería el de La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia, como está así, oscuro al principio, pero realmente lo que está es encantado, está lleno de rosas, está lleno de estilo rococó, ¿no? Estilo todo de oro, azul, vidrieras enormes, preciosos, es una ambientación de cuento de hadas, son ambientaciones totalmente diferentes. Espacio, pues esto es sencillo, ¿no? El espacio lo dividimos obviamente entre pues, espacios reales, espacios de mentira, ¿no? Espacios ficticios. ¿Qué pasa? Esos espacios tenemos que, cuando hablamos del espacio, detallar cosas. Pues es abierto, pues es cerrado, pues es natural, pues que si es una ciudad, pues que si hace frío, pues que si es costero, pues que si es asfixiante, que si es una casa, como es la casa, ¿no? Por eso es importante pues, la relación entre ambientación y espacio, obviamente, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque yo el espacio, un espacio real, Alemania, pero la ambientación de Alemania de 2000, de la época de los nazis, del futuro, no, es la misma ambientación. No va, si yo hago una película de Alemania actual, no voy a poner simbología nazi, porque sería temporal, ¿no? Si yo hago, pues lo que les nombré antes, voy a hacer una historia rollo El Señor de los Anillos, rollo Juego de Tronos, ¿vale? O sea, me vas a hacer una aventura épica, es lo que quieres decir, ¿no? Caballero medieval. Y de repente habla por teléfono.
Y ves ahí, bueno, hay una famosa foto de Brad Pitt cuando hizo Troya, la película de Troya, que estaba él vestido allí de Aquiles, estaba vestido hasta arriba de Aquiles, ahí con sus pelos rubios y tal, y hablando por teléfono. Y a veces se convirtió en un meme porque es gracioso, porque es atemporal, ¿vale? Tiempo. El tiempo es la parte más complicada. El tiempo. Podemos tener dos visiones, el orden, ¿no? Cómo colocamos la historia. Pues si cómo colocamos la historia, pues lineal, lo decimos, principio tal y tal, todo una cosa detrás de la otra. Pero ¿qué pasa si es lineal y yo de repente la historia empieza aquí, hasta aquí y hasta aquí, pero yo salto y voy saltando de un lado al otro? Pues depende de cómo sea el salto, ¿no? Sería anadiplosis o anticipación. Anadiplosis, me voy para atrás. Un recuerdo de la infancia. Anticipación, viene una bruja, en el futuro tú te vas a morir en la batalla y tal. Y luego llega la batalla y te muere la batalla, ¿no? Una premonición, por ejemplo. El inmediat res conlleva un flashback, o sea, implica un flashback. Vale, luego está la duración, la percepción que tenemos de la duración. Yo pues te puedo coger y cortarte partes porque quiero ir rápido, porque esa parte no pasa nada, pues lo típico de, pues se metió a la carrera de medicina, venga, va, se metió a la carrera de medicina y directamente saltan a está graduado, ¿no? Y la digresión conlleva pues lo que estábamos hablando de la descripción, empiezo a dar vueltas y vueltas y vueltas para no ir directamente a la acción. Y por último vamos a hablar de los subgéneros clásicos, hay muchísimos más, ¿vale? Y además dentro de la novela hay miles. La épica o epopeya, que esta es la que hablamos de caballeros medievales, ¿no? De un héroe contra un dragón y tal. Puede ser épica moderna. Sí, o las películas no, y las novelas todas de militares y cosas así. Sí, o por ejemplo de apocalipsis, zombie o lo que sea, ¿no? Pero luego el formato, ¿no? El formato se ha trasladado a novela, porque la épica y la epopeya casi siempre la asociamos a el mío Cid, Ulises, entonces realmente son hasta en verso, incluso. La novela puede ser una novela épica, el formato del libro clásico que nosotros conocemos, pero la historia es un caballero y tal. Pero novelas históricas, novelas románticas, novelas de todas, novelas amorosas, en fin. Novela gótica, ¿no? El diario personal, pues yo cuento mi historia, ¿no? Y con fechas. Leyenda y mito, esta leyenda y mito, cuento y fábula son todo historias cortas, ¿no? La leyenda puede ser larga y el mito suele ser corto, pero suele tener varios mitos asociados a un mismo mito. La leyenda puede ser verdad. El mito casi siempre es mentira, por no decir que siempre es mentira. Lo que pasa es que sí es verdad que el mito se entiende por historias antiguas que vienen con, en cierto modo, una enseñanza de por medio, una explicación de un hecho natural. Y en esa premisa, pues hay muchas cosas religiosas de por medio. Así que es un tema que me cuesta muchas veces hacerlo entender a los alumnos, que por ejemplo el mito de Adán y Eva es un mito, el mito de Noé, ¿no? El diluvio universal es un mito, ¿no? Eh, y en el cristianismo y tanto más. La diosa Kali es un mito. Hay gente que cree, sí. Hay religión, sí, pero son mitos. Entonces, también esto con el mito es complicado porque efectivamente la premisa es que son falsas, pero sí es verdad que como están a veces asociadas a religiones, hay gente que creen que son verdad. Y aquí tiro una lanza a favor a la gente que tiene ideas religiosas, tienen derecho a creer lo que quieran, ¿vale? Sobre todo porque el hecho de que crean en Adán y Eva tampoco les hace efecto negativo, ¿no? Pero bueno, porque además también viene con una iconografía y el mito es importante conocerlo por la iconografía que viene, por todo el conocimiento cultural, por toda
pretensiones, pues toda la cultura que se ha hecho en torno a esos mitos, en fin. Y la leyenda, por el contrario, la leyenda sí puede ser real, ¿vale? Y la leyenda es más local, el mito es más, eso, tiene un porte más religioso, mientras que la leyenda casi siempre son historias antiguas, son cosas que no son religiosas del todo, por ejemplo, la leyenda de Garajonay no tiene nada de religión, ¿no? Dos amantes en el bosque de Garajonay, Gara y Jonay, que se enamoraron, Gara de La Gomera, Jonay era de Tenerife, para la tribu de Gara era un extranjero, no podían casarse, pues se suicidaron, ¿no? Al estilo Romeo y Julieta, pero es una leyenda, ¿no? Y así. Cuento, pues la misma premisa que la novela, el cuento puede ser lo que sea, corto. Y después además hay un concepto nuevo, específico, que es la fábula. ¿Qué es, qué es la fábula? La fábula es un cuento corto con animales, puede ser en verso, puede no serlo en verso, pero la premisa importante es que son con animales y tiene una moraleja al final. Ejemplo, eh, pues la liebre y la tortuga, ¿no? Más vale constante que deprisa. Las hormigas y la cigarra, en fin, un animalito. Que representan además enseñanzas morales. Y bueno, con esto termino este vídeo. Muchas gracias por verme y por escucharme. Espero que les haya sido muy útil y nos vemos en el próximo. Chaito.